estamos grabando. Bueno, entonces la presentación de hoy tiene este formato. Primero, nombrar algunas cosas del estatuto del docente en general, después hablar de qué es la clasificación docente y cómo se hacen las listas, y finalmente cómo inscribirse. Así que hay que aguantar un poquito todos los prólogos para llegar a la parte de la inscripción. Bien. Primero, tenemos entonces que los docentes trabajamos en situaciones legales que son muy distintas en términos de si se cumplen nuestros derechos. Hay un trabajo totalmente legal y en blanco y totalmente reconocido, y otras cosas que son un poquito más grises, hasta cosas bastante negras o ilegales que no suceden. Entonces vamos a intentar discriminar un poco. ¿Y qué es lo que hace que la situación sea mejor o peor? Es nuestro trabajo, cuánto se corresponde con el marco legal nuestro específico, que es el Estatuto del Docente. En otras ramas de trabajo hay otros estatutos que son distintos, o se llaman, si no, convenios colectivos de trabajo, es la manera más fácil de designarlo. Entonces hay convenios de trabajo para los empleados de comercio, para otros, inclusive algunos otros trabajos, como por ejemplo los trabajos en salud, tiene una regulación más fuerte, que es la ley de salud, que dice un montón de cosas que se pueden hacer o no, y se tienen que adecuar a distintos convenios a eso. El nuestro es el Estatuto del Docente. La situación óptima, en términos del Estatuto del Docente, sería que estamos trabajando en una escuela pública dentro del sistema educativo. Ahí que tenemos un salario, tenemos una antigüedad que va impactando y mejorando ese salario a lo largo del tiempo, tenemos un puntaje, que vamos a hablar bastante más del puntaje, tenemos derecho a licencias cuando nos pasan cosas a veces malas, como enfermarnos, o cosas buenas, como pueden ser estudiar o un nacimiento, y eh, tenemos, si llegamos a ser titulares, que ahora vamos a ver qué es eso, la permanencia en el empleo, es decir, que en el trabajo nuestro tenemos una expectativa de continuidad. Una cosa que un poco menos lograda en términos de derechos, podríamos decir que es trabajar en una escuela privada en la parte oficial, o llamada de planta o programática. Tenemos el salario, que también es el mismo que el salario oficialmente en el sistema público, tiene que ser el mismo. En algún momento las escuelas tenían como privadas, tenían como práctica pagar un chat, me mezcla las palabras, pagar un plus, ahora no lo están haciendo en general. El salario ahí también debería reconocer la antigüedad, y las licencias están para la gente que está en la parte, como yo decía, oficial de las escuelas privadas, las licencias existen, más allá de que los empleadores, las escuelas a veces hacen cosas más cercanas a premios para que la gente no se tome las licencias que corresponden, ¿no? Otro escalón de menor legalidad sería estar en escuelas privadas en las actividades que se consideran extraprogramáticas, ¿no? Como por ejemplo el idioma a la tarde, arte, sobre la hora de nivel inicial o primario. Entonces, todas esas situaciones están, ¿cómo se llama? Todas estas situaciones permiten que la gente esté bajo otras modalidades de contrato que no son como docentes o con el estatuto, y que tampoco le rinden cuentas a la supervisión de esto. La forma más fácil de darse cuenta es cuando algunos docentes en escuelas privadas tienen dos recibos de sueldo, uno por la parte oficial y otro como empleado de comercio por la otra, o peor, en negro directamente. Pero bueno, ya ahí estamos en una situación más precaria, y puse ingreso y no sueldo, porque en algunos casos ni siquiera está planteado como un salario, sino que si los padres demandan esa actividad, se cubre y se paga, y si los padres no la demandan, no existen las vacaciones, no existe nada de esas actividades. Y la cosa más precaria todavía sería trabajar en instituciones que oficialmente no son escuelas ni lo constituyen. Esto lo vemos mucho en nivel inicial, ¿no? Hay gente que tiene emprendimientos que para las familias es un jardín de infantes y no tienen mucha posibilidad de discriminar que sea una cosa distinta, y en realidad no, es un departamento con varias cunas adentro, y armar un jardín maternal, un instituto, alguna cosa así, y entonces ahí sí que estamos, en el mejor de los casos, en blanco como empleado de comercio, y si no, directamente en negro.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Me hacen una seña? ¿Sí? En idioma también es otra cosa donde se ve mucho, ¿no? Que las horas oficiales son poquitas y todo lo otro figura dentro de los otros. Bueno, el Estatuto del Docente, ya que lo nombramos, bueno, es una ley de 1986, en ese momento se llamaba ordenanza, no ley, porque la ciudad tenía otro formato jurídico. Eh, Tuvo muchas modificaciones de entonces hasta ahora, pero modificaciones de aspectos parciales, no tuvo una modificación grande, ¿no? Y siempre con los cambios de gobierno hay una especie de cuco de que el estatuto lo van a eliminar, que se elimina este año. Yo por lo menos, que ya no quiero ni contar, más de 20 años llevo trabajando en escuelas, todos los años me lleva la noticia de que ese año se eliminaba el estatuto, no pasó. Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio estatuto, es decir, que no son idénticos entre sí, y lo que me pasa en un lugar, por ejemplo en Capital, no va a ser lo mismo que en provincia, aunque tienen lógicas bastante parecidas, pero son distintos entre sí. Vamos a hablar en todo el curso del estatuto de la ciudad, y algunas cosas del de provincia, que todavía me acuerdo de cuando trabajaba en provincia, o que estuve leyendo hace poco, las podemos referir, pero sobre todo si hay gente que es de provincia, después cuando llega el momento de preguntas y respuestas puede aclarar todos los cambios, porque seguramente lo conocen más que yo. ¿Qué hace el estatuto este del docente? Regula toda nuestra vida laboral, contempla desde cuando queremos entrar a trabajar, cuando entramos, qué nos pasa adentro, en qué situaciones nos vamos, y también regula no solo al trabajo nuestro, sino al funcionamiento general de las escuelas y del sistema. Entonces el estatuto contempla situaciones normales de funcionamiento y situaciones que son atípicas. No todas, ¿no? Una emergencia como esta no está en el estatuto tan clara, pero sí contempla cuando faltan docentes, que es uno de los escenarios que antes era más inusual y ahora está como más cíclico. Una cosa para notar de lo histórico, el Estatuto del Docente se sancionó en el 86 y en ese momento la Ciudad de Buenos Aires contaba con un sistema mucho más chico, porque la parte mayor, o una parte importante del sistema era nacional, por más que estaba en el territorio de la ciudad. Entonces, como el Estatuto del Docente se hizo cuando la ciudad tenía básicamente escuelas primarias y también tenía jardines de infantes, escuelas especiales, alguna otra cosa, pero la parte sustancialmente mayor del sistema eran las escuelas primarias, el estatuto se hizo un poco con la lógica del maestro de grado. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las situaciones en general se aplican perfecto a la gente que trabaja en primaria y en inicial porque es similar, la forma de trabajo, la contratación, pero después, cuando se incorporaron con los años las escuelas secundarias que se transfirieron a la ciudad y los institutos terciarios, se diversificó mucho más el sistema y el estatuto se modificó parcialmente para dar cuenta de eso, pero sin perder este núcleo el de maestro de primaria. Entonces, alguna vez cuando hablemos de la licencia y demás, vamos a ver que está mejor aplicado a la primaria que a los otros niveles, en lo que decide el estatuto. Una cosa importante que sucedió a partir del estatuto es que puso las reglas de juego transparentes, que pueden no ser las mejores ni ser infalibles y pueden tener muchos errores, pero sobre todo veníamos de la dictadura y también los periodos anteriores, con mucha arbitrariedad política, es decir, la gente era designada porque era amigo de, o porque tenía recomendación, no había nada de transparente en el sistema, ni cómo se entraba, ni cómo se trabajaba, y estas reglas de juego que se dictaron en el 86, empezaron a funcionar con problemas y con resistencia, pero funcionaron y ya unos años después, sobre todo en primaria y en inicial, veíamos al sistema funcionando de una manera bastante regular. Después cuando se incorporaron las escuelas medias hubo también complicaciones con eso, pero nunca se volvió atrás en esto de querer tener un sistema que es transparente, que las reglas de juego son iguales para todos, y entonces en ese sentido, en un sentido medio formal, por ejemplo, siguiendo la teoría de justicia de Rawls, podríamos decir que es un sistema justo, porque es parejo para todos, independientemente de que haya algunas cosas que estén mal o bien, pero a todos se les aplica la misma regla del juego. Vamos a la diapositiva que sigue. Un concepto para que tenemos que aprender hoy del estatuto, que es muy largo y complejo y no lo vamos a ver todo en 40 minutos, es el de situación de revista. Con ese podemos entender un poco más el tema del inscribirse y las designaciones.
La situación de revista quiere decir que el personal que está dentro de las escuelas, los docentes, están ahí en calidad de algo. Entonces vamos a ver cuáles son esas calidades de algo que se puede estar. Para el estatuto, las escuelas tienen una estructura que tienen cargos, y esos cargos los tiene que ocupar alguien. Los cargos son, por ejemplo, director, secretario, maestro, profesor de materia curricular, lo que fuera, preceptor. Todos esos cargos forman parte de la estructura de la escuela porque se considera que para funcionar son necesarios, y cuando se crean las escuelas, que ahora es menos habitual, porque tenemos muchas escuelas con más de 100 años ya en la ciudad. Eh, pero se nombra, cuando se crea la escuela, no inmediatamente, hay toda una cosa ahí medio transitoria, pero después en algún momento se regulariza, y las personas que pasan a ocupar esos lugares se llaman titular. El titular es el que está de forma permanente en un cargo. Ser titular de un cargo, es alguna metáfora, diríamos, sería como ser dueño de ese cargo, y el titular tiene muy pocos derechos más que los otros, pero uno de los derechos más que tiene el central es la estabilidad. Cuando yo consigo titularizar un cargo en una escuela o unas horas en una escuela, soy la persona que hasta que me pase alguna situación de mucho cambio laboral, me voy a quedar ahí. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que me jubile me puedo quedar, hasta que me muera, hasta que renuncie, hasta que ascienda, pero la idea del titular es que tiene estabilidad en el cargo y ahí se queda. Cuando un titular se va definitivamente del cargo, por estas cosas que yo le dije, o porque se jubiló, o porque renunció, o porque se murió, o ascendió, entonces se activa un proceso para nombrar otro titular. Y así sería la lógica del sistema funcionando de manera óptima. Todos los cargos tendrían que estar ocupados por personas titulares, y cuando esos titulares se van yendo, reemplazarlos a su vez en otro momento por otro titular. Ahora, esto es como una película a largo plazo del sistema, porque en el plazo más corto a los titulares le pasan cosas temporales todo el tiempo que los alejan por un plazo del aula. Cosas buenas, como yo le decía, estudiar o un embarazo es una cosa buena, o casarse es una cosa buena, que todos esos generan licencias, o cosas malas que básicamente son las enfermedades o los accidentes. Cuando la gente está enferma o está accidentada, tampoco puede ir a trabajar, y entonces en los casos donde un cargo tiene titular, pero el titular no puede estar en el aula, se designa un suplente. Ese suplente va a trabajar ahí ¿hasta qué momento? Hasta que el titular vuelva. El titular puede volver en una semana, como puede volver en 10 años. Después, cuando nos metamos en las licencias en otro momento, vamos a ver que en algunas uno puede presumir una duración mucho más larga y en otras no, pero esto no es ninguna garantía de nada. Ustedes pueden tomar el cargo de una persona que pidió 7 días de licencia por una gripe, y cuando llegan ahí, esos 7 días los renueva por otra cosa, por otra, se va a otro cargo y se pueden quedar años. Y también al revés, uno puede tomar un cargo pensando que va a ser muy larga la suplencia, y el titular por cualquier motivo vuelve al día siguiente y nos quedamos sin ese cargo. ¿Pero por qué? Porque el que tiene el derecho al cargo es el titular. Los suplentes lo estamos guardando hasta que el titular vuelva. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿al suplente también le pueden pasar cosas? Sí. No sé, una suplente de mucho tiempo también puede estar embarazada y tomarse licencia. Entonces, ¿quién viene? Un suplente del suplente. ¿Y a ese suplente le puede pasar algo? Sí, y va a haber un suplente del suplente del suplente. Bueno, es una cadena de cosas fortuitas que tendría que darse, pero que a veces pasa. ¿Y cuánto duran esos suplentes de suplentes de suplentes? Hasta que vuelve el suplente anterior, o si vuelve el titular, es como una cascada, se tienen que volver todos, ¿no? Porque cesan todas esas suplencias, con algunas excepciones que vamos a ver después, pero básicamente cuando vuelve el titular, el suplente que estaba en ese lugar, o si hubiera un suplente y un suplente de suplente, todos tendrían que dejar el cargo. ¿Hasta ahí se entendió esa idea? ¿Sí? A ver, vamos a poner un poco para las señas, perfecto. Eh, bien. Existe una tercera situación que a veces da lugar a confusión y es más sencilla de lo que parece. En algunos casos, eh, el titular no está y todavía no llegó el momento de nombrar un titular nuevo, pero hay que tener una persona que ocupe ese lugar. Esa persona es lo mismo que si fuera un suplente, nada más que se llama interino, porque no tiene titular, entonces tiene un nombre distinto. En provincia se llama provisional esto, ¿no? Cuando no está el titular y hay otra persona en ese lugar.
En la práctica, cuando el sistema funciona bien, no tendría que tener ningún tipo de ventaja de nada ser interino. Simplemente sería un suplente que no hay titular y en algún momento el titular se designa. Cuando se designa ese titular, el interino cesa. También lo que sucedió a lo largo del tiempo es que los interinos estaban beneficiados en situaciones un poco fortuitas. Por ejemplo, como el trámite para nombrar titulares a veces tardaba bastante tiempo, tardaba 2 o 3 años, y es un poco llamativo porque antes existía la computadora, en el año 86, la liquidación de sueldos ya por computadora, la base de datos personales también en la computadora, y ni hablar 90, 2000. Igual tardaba mucho, entonces si una persona tomaba un cargo interino, tal vez en lugar de estar unos meses en ese cargo como suplente, estaba unos años, ¿no? Eh, Otra situación en donde se ve favorecido el interino o el provisional, que se dio con mucha más frecuencia en la provincia de Buenos Aires, pero la ciudad de Buenos Aires también recurrió a lo mismo, es no reemplazar regularmente a los titulares, es decir, que los titulares se van y que pasen años sin que se nombre solamente lo que se llaman provincias provisionales, y cuando pasan varios años se saca una ley diciendo, bueno, la persona que sea provisional de un cargo y que tenga derecho a ser titular, automáticamente se convierte en titular. Esto la provincia la hace como cada 4 o 5 años, entonces no hace la renovación adecuada de los titulares, sino que deja esto y después cuando se producen, pasan esos años, renueva a la gente con esos lugares. Entonces ahí es más atractivo cuando uno va a buscar ser suplente, conseguir un cargo interino. Y la Ciudad de Buenos Aires lo hizo en 2 situaciones puntuales, en secundario y en terciario, en los últimos años con unas leyes que decían lo mismo. En secundario tenemos hace muchos años que no titularizamos, decía la ley, hay mucha gente que es interina, entonces si la persona que está interina tiene derecho a ser titular, queda convertido en titular. Y las escuelas tuvieron que hacer una serie de trámites, que algunas lo hicieron rápido y otras lo hicieron excesivamente lento para que esto se resuelva. Pero si no, no tendría por qué tener ninguna otra situación de distinta ser interino que ser suplente. Bien. ¿Vamos bien? ¿Paso a la que sigue? Bueno, acá tenemos entonces, ¿cómo se hace esta designación? Se hace en un mecanismo que se llama acto público. Todos los docentes, excepto lo de terciario, acceden de otra manera que es similar al acto público, pero no es igual, ¿no? Pero inicial, primario, secundario, especial, los CENS, los CENTES, todos esos se accede al cargo por el mecanismo de acto público. Es decir, todo el mundo que quiere trabajar tiene que pasar por la misma selección y no hay ningún tipo de privilegio para nadie. Para nombrar a los titulares se hace el acto público una vez por año, que se hace justo cuando no hay clase, o a fin de diciembre o a principios de febrero, cuando no hay clases. ¿Cómo se hace esto? Todas las escuelas previamente, cada vez que un titular se le fue, porque se jubiló, por ejemplo, lo comunican, se anota, se hace un listado con todos los titulares que ya no están más, y entonces se llama ese acto público, como yo le decía en diciembre, diciendo, bueno, a la persona que quiera, los que quieran pertenecer. Ah, no, acá me están diciendo alguien que no escucha nada. Les voy a pedir a ver si hacen una seña. ¿Escuchan los demás? ¿Me hacen así con la mano si escuchan? Sí. Bueno, entonces no sé cómo resolver eso. Fíjate el volumen del teléfono y demás. Bueno, entonces una vez por año se hacía ese acto público y ahí se nombra a los titulares. ¿Por qué se hace una sola vez por año? Porque es mucho menor el número. Fíjense que los titulares, una vez que lo designan, tienen estabilidad hasta que se jubilan, ¿no? Entonces, una persona que la designa puede estar 30 años en un cargo, hasta ser sido titular, se van, una vez que se llenan, no se vuelve a llamar, como decía. Entonces, la frecuencia no es una frecuencia que tiene que ser muy alta, con esa vez por año, si se cumple, estaría alcanzando, ¿no? Nombrar los titulares una vez por año. Además, como es un cargo con estabilidad, tiene también su lógica hacerlo cuando el año escolar no empezó todavía el nuevo, ¿no? Entonces la gente ya
se nombran todos los titulares y la gente se acomoda, porque el que nombran titular estaba el suplente en otro lado, que lo dejó, etc. Entonces toda esa reacomodación se hace fuera del año escolar. Ahora bien, a estos titulares nuevos y todos los titulares anteriores que están trabajando, cada vez que le pasan cosas durante el año, hay que reemplazarlos con bastante velocidad. En inicial y en primaria hay actos públicos diarios, porque es bastante complicado dejar una escuela sin maestra, a un grado sin maestra durante mucho tiempo. Entonces todos los días se hace un acto público para suplentes. Y en secundario, hasta donde yo tenía noticia, se hace semanalmente, había una página web que publicaba los cargos que estaban vacantes, entonces creo que se hacía los sábados, entonces la gente podía ir los sábados, leer la página web el viernes y ver si había algo que le servía, no sé, un profesor de química puede decir, justo salen unas horas de química que a mí me quedan bien, y ese sábado va, y bueno, la frecuencia es semanal, y no sé, de alguna manera se interpreta que es menos el impacto de tener a los chicos con 2 o 3 clases menos de una materia, que son semanales, hasta cubrirlo, que en una primaria o en un jardín que trae un trastorno más grande. Una aclaración, estos actos públicos son separados, ¿no? El de titulares se hace una sola vez por año, tiene un nombre muy particular en el estatuto, que es ingreso. Esto es una cosa un poco disparatada que tiene el estatuto, que le pone nombres especiales a las cosas que no siempre son muy transparentes. Ingreso en el estatuto no quiere decir cuando uno empieza a trabajar por primera vez en una escuela, porque cuando uno empieza a trabajar por primera vez en una escuela, trabaja como suplente, en general. Entonces, recién se guarda la palabra ingreso para el momento en que uno se convierte en titular. Parecería que uno es ahí un ciudadano con derecho pleno en el estatuto, alcanzó finalmente ese derecho a la estabilidad recién cuando se convierte en titular. Entonces, ese acto público se llama ingreso. Los otros actos públicos, el de nombrar a los suplentes todos los días, en la primaria inicial o todas las semanas medias, se llaman interinatos y suplencia, porque justamente da lugar a que uno tome un cargo interino si justo no hay titular, o lo más común, suplente si el titular le pasó algo. En la inscripción vieja, que era una planilla, había 2 casilleros, había que llenar si uno quería estar anotado en una lista o en las 2. Cuando yo empecé a trabajar, que estaba como muy restrictiva la cosa, si vos tenías poco puntaje no te dejaban llenar el cuadradito de ingreso, porque te decían que el puntaje no te iba a alcanzar, y por más que uno lo ponía, después la persona que te revisaba la planilla te lo tachaba, era una cosa así medio exagerada. Después dejaron anotarse igual a todo el mundo, y hoy, cuando hablemos después de la plataforma web, también es tildar una casilla, es una cosa muy sencilla. Pero sí tener discriminado que el acto público no es el mismo para ser titular que para conseguir trabajo de suplente. Ahora, la lógica es igual en los dos casos. El acto es público porque justamente se dice dónde y cuándo se va a hacer, y puede ir cualquiera que esté en las listas que corresponde, que tenga derecho. ¿Puede ir otra persona a mirar si quiere? Sí, bueno, se va a aburrir viendo el acto público, pero podría ir. Cuando se entra al acto público, se están exhibidos en carteleras o por otros medios, carteleras ahí, todos los cargos que están disponibles y las causas. Por ejemplo, si uno va al acto público de primaria, van a aparecer, no sé, cargos de maestro de grado vacíos en las escuelas 22 del distrito 6, en las 5 del 8, etcétera, y sabemos que eso está vacío, todo el mundo ve y se fija de todo lo vacío que hay, qué cosa le gusta. Los sindicatos en general disponen de esta información un poquito antes y se la hacen accesible a los afiliados del resto de la gente para que ya vaya sabiendo qué hay. Y una vez que pasó esto, ¿qué sucede? Que empieza el acto público de verdad, donde se llama a la gente que está ahí presente, a la gente que está en la lista, desde el puntaje más alto para abajo. Puede darse varias cosas: que la persona no esté, entonces se sigue con la lista para abajo; que la persona esté y le sirva algún cargo, entonces esa persona toma el cargo y se lo apropia; o que va a ser el titular, en cuanto vaya a la escuela y llene los papeles ya va a estar convertido en el titular de ese cargo; que la persona esté y no pueda tomar ningún cargo de los que hay disponible porque está incompatible, entonces esto se registra, pero bueno, sigue sin esa persona. Y la otra situación es que la persona esté y no le guste nada, entonces como que perdió esa oportunidad y las listas sigue por debajo de él, y hasta que no se termine la lista y empiece de vuelta no va a tener derecho otra vez a elegir.
Y todos los actos públicos terminan de dos maneras, o que se acabaron todos los cargos, por ejemplo, no sé, los cargos de titular, de maestro de grado, la gente toda, hay mucha gente con posibilidad de titularizar, va al acto público, ven, y no sé, supongo que hay 142 cargos. Al cabo de unas horas, vamos a llegar al último de esos 142 cargos, que hay, es decir, los primeros, acuérdense que la gente va eligiendo el cargo según el que le gusta o le conviene más. Va a quedar pobrecito solo el cargo número 142, que a nadie le resulta conveniente, pero alguien lo va a terminar tomando, y se nos terminó el acto público ahí hasta el año que viene, porque no hay más cargos. Otra situación que se puede dar, más frecuente se da con las suplencias, es que no haya, no sé, hay 5 personas para conseguir suplencia y 10 cargos de suplente. Empiezan a llamar y las 5 personas eligen 5 y los otros 5 cargos se quedaron sin nadie. Bueno, el acto público, en ese caso, se terminó ahí o se interrumpió porque no había más aspirantes. Así que una de las dos situaciones pasa primero. O se terminan los cargos o se terminan los aspirantes. Un detalle, yo hablo de que para esos cargos hay una lista. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo de las listas, y lo digo después. Las listas se hacen correspondiendo a cada tipo de cargo que hay que llenar. Por ejemplo, para maestros de grado va a haber una lista, para maestras de inicial otra, para profesores de inglés otra, para profesores de matemática otra, etc. Hasta ahí la versión fácil. Hay una versión un poco más complicada de esta, porque en la ciudad, faltan 10 minutos, me está diciendo. En la ciudad, el nivel medio está dividido en distintas áreas, que tienen que ver con la cuestión histórica, como se armó el sistema, que no se le sirva para complicarlos. Pero bueno, hay un área que es la de bachillerato y escuela comerciales, y otra que es de escuela técnica. Entonces, va a haber un listado para profesor de matemática en bachillerato y comerciales, y otro listado para profesor de matemática en las escuelas técnicas. Después vamos a ver que hay que anotarse en todo lo que uno pueda. Pero bueno, ese listado es uno solo para cada tipo de cargo. Y toda la gente que tenga derecho a estar en el listado y se haya anotado en su momento, la van a calificar y va a figurar ahí. ¿Qué quiere decir que tenga derecho? Todos los cargos requieren algún tipo de requisito de acceso, que básicamente es un título. Entonces las personas que no tengan los títulos, yo no me puedo anotar de profesor de matemáticas si no soy profesor de matemáticas. Después empieza a haber excepciones, y cuando hablemos de los títulos y los puntajes de los títulos y demás lo vamos a ver, pero pensemos primero en general que es así, y obviamente todos conocemos cuáles son las excepciones de esto, ¿no? Un ingeniero se puede anotar para clase de matemática aunque no sea profe, etc. Entonces, ¿qué le decíamos? Cada persona se incorpora a la lista si tiene requisitos y se le da un puntaje en función de los antecedentes. Es decir, que la persona presenta el título, cuántos años trabajó, si hizo cursos, todo un montón de cosas que también las vamos a decir con detalle cuando hablemos de puntaje, y a esas personas, si está todo bien, se le da un puntaje y va a entrar en la lista arriba de alguien y abajo de otra persona, porque hay muchísimos puntajes, entonces donde te toca tu puntaje, ahí quedas puesto. Una aclaración para los de provincia. En provincia hay más de un listado por cargos. Hay un listado que se llama oficial, que es el de la gente que tiene el título para entrar. Hay otro listado, que es el artículo 108b, que es el de la gente que reúne otros requisitos que son menores. Hay otro listado más que se llama infine, que es la gente que se anotó complementario, si no lo estoy diciendo mal. Y otro listado más que es el de emergencia. Y los actos públicos, cada vez que arrancan, se lee primero la lista oficial, después la 108b, después infine, etc. Después eso va a tener, después en la pregunta y respuesta, si quieren les comento, porque trae sus repercusiones importantes. La evaluación la hacen las juntas de clasificación. La Junta de Clasificación es un organismo establecido por el Estatuto del Docente, que tiene como función justamente esto, lo de elaborar los puntajes. Según el Estatuto del Docente, está formado por representantes de los docentes, es decir, que regularmente se votaba qué personas iban a las juntas. No había listas independientes a la junta, sino que los que elaboraban las listas en general eran los sindicatos, ¿no? Entonces los sindicatos decidían qué personas les parecían que eran aptas para estar en su lista para ir a la junta, y cuando se hacían las elecciones, uno iba a la escuela, ese día no había clase, votaba, y según el resultado se nombraba a las personas en la junta. Tengo entendido que hace unos años que no está funcionando este mecanismo de elección, y no tengo claro ahora cómo se están armadas las juntas.
Y otra cosa más importante, una vez que uno se anota y la Junta elabora la lista, es la lista de ese año que se va a usar el año siguiente. ¿Qué quiere decir? En el 2020 me anoto, durante el 2020 se hace la lista y se tiene que usar todo el 2021. Cuando la situación es normal, la lista se vence al fin de ese año, porque en el 2022 va a funcionar la lista de la gente que se anotó en el 21, y en el 23 va a funcionar la lista de la gente que se anotó en el 22. Todo esto cuando el funcionamiento es normal, ¿no? Entonces, la conclusión de eso es que si yo quiero trabajar en el sistema, no alcanza con que me haya anotado una vez y nunca más me haya acordado, sino que todos los años tengo que repetir la inscripción. Vamos a pasar a la que sigue, porque nos queda ahora sí poquito tiempo. ¿Cómo inscribirse? Y esto después en las dudas vamos con más detalle. El estatuto fijaba que había un mes de abril, era el momento anual para inscribirse. Entonces durante abril uno podía, si trabajaba en escuela primaria o inicial, te anotabas con la secretaria de la escuela, si no ibas al distrito, si no estabas en escuela, si no tenías que ir a la junta, todos estos mecanismos para que en abril la gente complete la inscripción. Del 1 al 30 de abril, después se cerraba. Si llegué a tiempo, estoy en la lista del año siguiente. Si no llegué a tiempo, perdí y recién tengo que esperar al otro abril y hacerlo de vuelta. Esto es lo que decía el estatuto originalmente. Cuando se hacían las inscripciones a mano, se hacía así. También había mecanismos de excepción en el estatuto, ¿no? Llamaron inscripciones complementarias cuando faltaba docentes, o de emergencia inclusive. Y para las escuelas secundarias hay un mecanismo más viejo de un estatuto que, si no me equivoco, de los años 50, que nunca se terminó de modificar, nunca se anuló eso, que es, el mecanismo ese era muy viejo, había que citar a los docentes por telegrama, toda una cosa así, pero uno de los mecanismos de excepción de esa reglamentación era que cuando no había, no se cubría durante cierto tiempo los cargos, la gente lo que podía hacer era, los rectores podían seleccionar gente que cumpliera los requisitos y nombrarlos directamente. Y esto todavía, algo de eso funciona en las escuelas medias, con los cargos que no se cubren para nada, se hace una difusión más pública y si va alguien con los requisitos lo nombra el rector. Y cada año nosotros repetimos la inscripción con la lógica, como yo les decía, perdón, me salté uno. La inscripción tradicional fue sustituida parcialmente por lo online. ¿Por qué digo parcialmente? ¿Puedo hacerlo en persona? No, no. Es todo online. Y la online está abierta los 365 días del año. Pero la realidad es que cuando yo me anoto online en febrero, entro en la confección de la lista de abril. Si yo me anoto en mayo, ya no entro en la confección de la lista de ese año, entre la del año siguiente. Es decir, que igual hay que inscribirse en abril o antes. Por eso es que esta clase, que es para un tema posterior, la movimos para este momento, porque todavía estamos a tiempo de inscribirnos ahora en abril. Entonces, la provincia de Buenos Aires implementó antes la inscripción online, pero ustedes no dejen de prestarle atención a la fecha, y yo les recomiendo, pero súper enfáticamente, que intenten inscribirse, porque es muy fácil inscribirse mal o tener errores, entonces uno con varios años de inscripción lo va logrando. ¿Qué hacemos cuando nos inscribimos? Porque me quedan 3 minutos y después cortamos. Cuando uno se inscribe, lo que tiene, si uno está trabajando en el sistema, es porque ya se inscribió alguna vez y ya tiene un legajo. Y cada año puedo hacer cosas que me sumen más puntaje o no hacerlas. Si trabajo, de hecho me suma puntaje, pero eso lo calcula automáticamente la Junta porque ve nuestra historia laboral. Pero si no estoy trabajando, o otras cosas que no pasen por eso, por el trabajo, lo que yo puedo hacer en ese caso es, lo que tengo que hacer es cada año, si tengo algo nuevo, lo agrego. Por ejemplo, un año me inscribí, perfecto. Si 2 años después me recibo, en la inscripción de ese año llevo el título y me va a agregar el puntaje. Si durante un año hice 2 cursos, llevo los cursos y los agrego, ¿no? Entonces, el legajo yo ya lo tengo armado, y lo que se hace cada año es repetir la inscripción a través del sistema online y agregar las cosas que son nuevas. Para la inscripción online, yo les voy a mostrar ahora, tenemos por acá, el sitio donde figura esa información es clasificación docente. Ustedes buscan en Google clasificación docente Buenos Aires, los va a traer acá, y tienen alguna explicación de cómo se hace, y además en nuestra biblioteca, en el modo, tenemos una carpeta que dice
inscripciones, y en esa carpeta hay 3 videos y un instructivo que corresponde al año 2016. Hubo algún que otro cambio, pero no sacaron instructivos nuevos que yo sepa. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es ir leyendo y, ¿cómo se llama? Y fijándose cómo se hace la inscripción. Ahora, en este momento, los que no se recibieron, que son todos y no lo estarían cursando, ¿qué pueden hacer para inscribirse? Bueno, pueden anotarse con el título secundario para algunos cargos, celador a nivel inicial o preceptor en nivel medio, y no sé si algún cargo más, esos 2 seguro. Entonces yo les diría, como un buen ejercicio, hagan todos los pasos para entrar a ese sistema, que es gestionar una cuenta, hacer ciertas cosas, ya no está por cortar en el minuto, y por lo menos se inscriben en esos cargos que pueden con el título secundario, porque primero porque estaría bueno trabajar de eso, ya suma la antigüedad, todo otro montón de cosas, y segundo porque es una buena gimnasia para aprender a hacer bien la inscripción para el momento en que la necesitemos, porque el sistema podrá ser muy amigable para algunas personas, yo no lo entiendo. Bueno, ahora cortamos entonces, y en 5 minutos yo tengo 16 y 11 acá. Si les parece, 16 y 18 retomamos, porque yo, cuando ahora es corta, el video lo graba y yo le puedo usar la máquina, tengo que usar 5 minutos sin usar la máquina para que se grabe este video. Así que, bueno, seguimos en 5 minutos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Sí, sí? Bueno. ¿Es con el mismo usuario y contraseña? Y sí, entra la